Muy buen día para todos. Les habla el Padre Julián Andrés Flores Aramillo, formador del Seminario de Profesionales. Yo los voy a acompañar en esta aventura que es el Evangelio de Marcos a la luz del seguimiento discipular. La idea es que a través de todo este compendio de videos podamos alcanzar a conocer y tener un acercamiento mucho más profundo a lo que es el Evangelio de Marcos y a cómo el Evangelio de Marcos nos ayuda en nuestro camino de discipulado, pues a configurarnos con eso que el Señor nos propone en su palabra. Bien, entonces arranquemos. Hoy vamos a empezar haciendo la introducción al Evangelio de Marcos. Importante que cada uno de ustedes en su casa, en sus Biblias, normalmente al iniciar el Nuevo Testamento, hay normalmente en las Biblias una parte donde las personas que han hecho la traducción y que han hecho el compendio de esa traducción de su Biblia, pues tienen como un acercamiento a cada uno de los libros, sobre todo los evangelios, que es lo que va a comenzar. Entonces, ustedes, la idea es que al iniciar cada uno de nuestros encuentros, pues tengan en sus casas, a mano, tengan la Biblia, para que logren confrontar algunos textos que de pronto vayamos mirando o que de pronto ustedes vayan analizando progresivamente cada uno de estos elementos. Entonces, como les dije, hoy vamos a mirar en la introducción en este camino que es seguir a Jesús hasta la cruz. Hoy vamos a ver en este módulo 3 eso, esta introducción que nos mete en la vida, en la teología y en la propuesta que nos hace San Marcos en su Evangelio. Entonces empezamos con las generalidades del Evangelio de Marcos. Recordemos una cosa, hay algo que hay que tener en cuenta cuando estudiamos cada uno de los evangelios y de los libros de la Biblia. ¿En qué consiste? Cada uno de los evangelios no es una biografía de Jesús. A veces, en medio de nuestro desconocimiento, creemos que cada uno de los libros de la Biblia, en especial los evangelios, que hablan sobre la vida de Jesús, son como una biografía de su vida. Y los evangelios no son una biografía. Los evangelios son una experiencia de fe de cada uno de los autores que escriben cada evangelio. ¿Qué diferencia hay? Pues que cada uno tiene un destinatario, es decir, a quien le escribe, ya luego lo vamos a ver, tiene también una intención. La intencionalidad de cada autor es propia, porque es como cuando, más adelante se los explicaré de nuevo, es como cuando tú vas a un paseo y, por ejemplo, vamos al Parque La Caña y vamos 4 personas, las mismas 4 personas al Parque La Caña a disfrutar de ese paseo. Resulta que luego alguien nos coloca a escribir sobre el paseo y yo, Julián, hago un escrito sobre la experiencia del paseo, pero yo resalto los toboganes porque me encantan los toboganes. Entonces todo va a estar girando, mi relato escrito va a estar girando en torno a los toboganes. Pero resulta que Pepito, que fue conmigo al Parque de la Caña y disfrutó de lo mismo, pasamos el mismo tiempo, los mismos lugares, lo que más le gustó fue la piscina de ola. Entonces, cuando escriba su experiencia en el Parque de la Caña, pues todo lo va a escribir en torno a la piscina de olas, que fue lo que a él más le llamó la atención y lo que más le gusta. Resulta que María lo que más le gustaron fueron los lugares donde la gente se broncea. Entonces todo su escrito va a estar orientado a eso. Entonces así mismo pasa con los evangelios. Cada uno de los evangelistas escribe de una manera particular, resaltando los elementos que a esa persona, según la experiencia de Jesús y de fe que ha tenido, pues le parecen más relevantes. Entonces, por eso es que podemos decir que hay algo que llamamos los evangelios sinópticos. En la palabra sinóptico se divide en dos la palabra, es una palabra griega, significa junto en griego, y óptico, de ahí viene la palabra oftalmología o nervio óptico, significa mirada. Entonces, sinóptico significa que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas los podemos colocar en paralelo y nos vamos a dar cuenta que muchas veces un relato que hay en Mateo también hay algo parecido en Marcos, o a veces hay algo parecido en Lucas, o a veces hay algo parecido en los tres,
pero es por eso, porque de alguna manera, por ejemplo, Lucas y Mateo toman de este primer libro, que es Marcos, por ejemplo. Entonces, Marcos está dentro de los evangelios sinópticos, es decir, en esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se pueden colocar en paralelo y que tenemos algunos elementos que son comunes. Bien, el evangelio de Juan tiene otra orientación y digamos que es el más teológico de los cuatro y es el más profundo de los cuatro. Entonces, tiene una mirada muy diferente a la de los otros tres. Estos tres se parecen mucho, aunque cada uno detalla cosas diferentes. Entonces, en la generalidad logramos encontrar primero eso. Lo otro es que es importante que pues sepamos que está compuesto por 16 capítulos y está escrito entre el año 60 y 70. Cada uno de los evangelios no fue escrito mientras pasaban las cosas. ¿Qué pasó? Pues que el objetivo del evangelio del evangelista Marcos es la materialización de la tradición oral. Los apóstoles no tenían pues la preparación y los estudios para saber escribir. Escribir en el tiempo de Jesús no era tan común como lo es hoy en nuestro tiempo. Solamente las personas doctas, adineradas, con cierta educación podían pues acceder a la escritura, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó en los primeros siglos? La tradición fue oral. Los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles se fueron pasando estas historias de la vida de Jesús, momentos de Jesús que a ellos les parecieron relevantes. Entonces es como cuando A le cuenta a B, B le cuenta a C. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Se van perdiendo detalles. Entonces hay un momento donde el evangelista Marcos materializa, es decir, escribe todo lo que ha recibido por vía oral, porque como no había nada escrito, se iban perdiendo muchos elementos propios de la enseñanza y de la vida de Jesús. Entonces, Marcos es el primero, ya luego lo vamos a ver, es el primero de todos los evangelios. Bien, por eso podemos captar que es importante saber que tiene 16 capítulos, porque es el más corto de los cuatro. Entonces, es escrito entre los años 60 y 70, más o menos, coloquémoslo en el 65, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es reconocer el actuar de Dios por medio de Jesús. Eso es muy importante para el Evangelio. El evangelista quiere colocar de relevancia la manera como Dios actúa en cada uno de los hechos, de los milagros, de las palabras, de las enseñanzas de Jesús. Ahora, hay un elemento constante en el Evangelio de Marcos. Ese elemento constante es lo que llamamos en el estudio exegético el concepto de secreto mesiánico. Cuando hablamos de exégesis, hablamos del estudio, de la ciencia que estudia pormenorizadamente la Biblia. ¿Bien? Entonces, este concepto de secreto mesiánico, luego lo vamos a ahondar, es muy generalizado y aparece muy marcado en la escritura de este evangelio. ¿Qué nos muestra entonces? ¿Qué nos quiere mostrar el evangelio de Marcos? Podríamos decir que hay dos elementos que confluyen en uno solo. Esos dos elementos que confluyen en uno solo es que el evangelio en el evangelio se cuentan las historias, es decir, los hechos que Jesús fue realizando a través de su caminar hacia la cruz, hacia la muerte y resurrección. Pero también hay una interpretación a la luz de la salvación y de su ser de Hijo de Dios. No solamente cuenta las cosas que Jesús hizo, no solamente cuenta las cosas que Jesús dijo, sino que además de eso también cuenta pues cómo en eso que Él va haciendo se va desvelando su configuración, se va desvelando su rostro de Hijo de Dios vivo y de Mesías. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto por un elemento fundamental, y es que al ser el más primitivo de los evangelios, es decir, el primero, pues Marcos quiere resaltar al Jesús histórico. Cuando hablamos de Jesús histórico nos referimos
a la figura de Jesús en cuanto que fue real, no es un invento de la iglesia, no es un invento de la fe, no es un invento de la doctrina católica, no, Jesús es un personaje histórico, es un hombre que fue real en nuestra historia, no es un invento, no es un ideal, no es un mito, sino que es real. Los libros históricos alrededor de la historia de todo el mundo, pues relata que Jesús no es un invento. Entonces, Marcos quiere resaltar esos hechos para engrandecer la figura de Jesús que está en la historia. Ahora, en ese relatar, Marcos quiere vencer un peligro inicial en las comunidades. Cuando se empezaron a conformar las comunidades después de la muerte y resurrección de Jesús, ya luego de los hechos, cuando vienen las primeras comunidades, luego de la venida de Pentecostés, pues nos vamos dando cuenta de que las comunidades pues son comunidades muy jóvenes, son comunidades que apenas están naciendo, que apenas están configurándose, la iglesia apenas se está formando y pues como todo lo que se empieza a formar pues tiene peligros. Uno de los peligros iniciales que se veía al principio de las primeras comunidades era separar las dos naturalezas de Jesús. Es lo que en la teología llamamos unidad hipostática, la unión hipostática. ¿La unión qué? Hipostática. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Porque empezaron a haber herejías en los primeros siglos de la iglesia, donde algunos decían que Jesús tenía apariencia de hombre, pero era solamente divino, o personas que decían que no era el Hijo de Dios, simplemente como una persona, un profeta que había venido, que había hecho obras y milagros, pero que no era Dios. Entonces, esas herejías fueron empezando a ser combatidas cuando se empezó a definir la doctrina y también la vida, la enseñanza y la teología alrededor de Jesús y de la misma iglesia. Entonces, ¿cuál era uno de esos peligros que este evangelio quiere vencer? Que se separen las dos naturalezas, que no digan Jesús solamente fue terrenal, pero no es el Hijo de Dios. O lo contrario, que Jesús fue divino, pero no fue un ser histórico, no fue un hombre histórico, no fue una figura histórica. Entonces, lo que quiere unir y lo que quiere vencer el evangelista Marcos es eso, y quiere resaltar la figura de Jesús histórico en el cual se revela el rostro de Dios. Ahora, hay otros peligros que también quiere esclarecer. Un peligro muy importante era especialmente que se concibiera a Jesús como un dios griego y romano. Recordemos los dioses griegos con el tema del Olimpo, Poseidón, Atena, Zeus, Hades, esos dioses que estaban allá arriba en la concepción griega y que en ocasiones tenían momentos en los que venían a la tierra a mezclarse entre los hombres y tenían, por ejemplo, semidioses. Bien, pero resulta, como Hércules, por ejemplo, entonces este evangelio de Marcos lo que quiere hacer en este momento es atacar esos dioses, esas concepciones griegas y romanas que no dejaban que se reconociera a Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál era uno de los peligros? Pues que consideramos a Jesús como uno más, como un Dios más ahí entre tantos, de manera que se olvidara el amor de Dios y que se avanzara la concepción de que Dios se ha manifestado en la historia. Entonces, esto era muy peligroso en las primeras comunidades, que fuera simplemente colocado como un mito, como algo ideal, pero que no fuera algo real. El otro peligro que quiere esclarecer Marcos es que se confunda a Jesús con hombres divinos. Hombres divinos hoy en día podemos, por ejemplo, nosotros identificarlos, por ejemplo, con superhéroes, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo aparecían personajes o personas que hacían milagros o personas que tenían una muy buena elocuencia, pero resulta que eran hombres que eran considerados charlatanes,
¿Por qué? Considerados charlatanes porque no eran lo que decían que eran. Entonces, así como uno hoy en día puede, por ejemplo, considerar los superhéroes, pues lo que Marcos quiere hacer en ese momento, en ese tiempo, es que Jesús no sea considerado, por ejemplo, como un superhéroe. No, Jesús es el Hijo de Dios. Y no es un milagrero cualquiera, o cualquiera no es un milagrero. Es alguien que a través de sus obras y hechos manifiesta el amor de Dios. ¿Bien? Y lo segundo es que Dios se ha encarnado para levantar nuestra condición. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestra doctrina de fe, nuestra fe es la única que concibe que Dios se hace hombre. Es la única. Nuestra religión cristiana, católica, nos enseña que Dios se hizo hombre. Eso no lo conciben otras religiones. ¿Por qué? Porque hay una dicotomía, hay una división, un dilema, porque no pueden decir que Dios se puede untar, por ejemplo, por así decirlo, de esa condición pecaminosa o impura de nosotros. Ahora, la palabra nos ha enseñado que Él se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Una cosa es que se hubiera hecho como un hombre, otra cosa es que hubiera pecado, y eso no es lo que pasó con Jesús. Jesús se hizo hombre, pero el pecado no hizo parte de su vida. Ahora, aparte de estos peligros que hemos hablado, podríamos decir entonces que, en resumen, Marcos nos muestra a Jesús como, primero, nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios con poder absoluto. Jesús es el Hijo de Dios que con su poder viene a salvarnos. ¿Y qué es lo otro? La otra cara. Aquí hay una lucha de contrarios. Primero nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios todopoderoso, absoluto de poder, que vence el mal, que vence el demonio. Pero también nos muestra a Jesús como un hombre débil, ojo, que se entrega por los pecadores. Eso es una contrariedad. ¿Cómo puede ser Dios tan grande, tan poderoso, tan absoluto, pero a la vez también puede ser aquel que es entregado al poder humano? Es contrario, pero es lo que quiere resaltar Marcos. Marcos quiere resaltar que Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre, que se entrega al poder de los pecadores y por los pecadores, pero por eso no deja de ser el Hijo de Dios con poder absoluto que vence el mal en la cruz. Ahora, hay tres elementos marcados del Evangelio de Marcos. Recordemos que estamos en la introducción. Los tres elementos marcados son, ya lo hablamos, el secreto mesiánico. Segundo, el enfrentamiento de Jesús con el poder de los demonios. Vamos a ver que el Evangelio de Marcos nos presenta ese enfrentamiento constante con el poder del mal. Y lo tercero, los milagros de Jesús para arrancar al hombre del pecado, del poder del pecado. Cómo Jesús, por medio de sus hechos, enseñanzas, por medio de sus milagros, saca al hombre del poder de las tinieblas. Eso es lo que quiere resaltar Marcos. Quiere resaltar la figura histórica de Jesús como hombre, en el cual empieza a acontecer el rostro de Dios. ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué es el secreto mesiánico? Para que vamos entrando como en ese concepto. El secreto mesiánico es que Jesús va obrando, pero le pide, cuando obra a las personas con las que lo hace, le pide que mantengan el silencio. Entonces, sana, por ejemplo, un leproso, pero le dice, no le digas nada a nadie. Ve donde el sacerdote, pero no le cuentes a nadie. Eso es lo que normalmente aparece en Marcos, el secreto mesiánico, es decir, que no se ande divulgando que Él es el Hijo de Dios. Y uno dirá, ¿por qué esto es tan importante? Luego lo vamos a ver. Pero el secreto mesiánico es que no se diga desde ya, desde los primeros milagros, desde el inicio del ministerio de Jesús, verdaderamente que es el Hijo de Dios. No se debe andar divulgando. ¿Por qué? Porque es importante que la gente vaya haciendo con Él un camino, incluidos sobre todo los discípulos, para que lo reconozcan verdaderamente como es.
y no lo reconozcan como un milagrero charlatán cualquiera que iba haciendo milagros por ahí. Entonces, por eso es importante el secreto mesiánico y es lo que trabaja especialmente el Evangelio de Marcos. Por último, cerramos este capítulo, esta primera introducción, con esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los mayores peligros que enfrenta el mensaje de Jesús hoy? Hablamos de varios peligros, ¿no? De hablar de Jesús como Dios, pero no como un ser histórico, o lo contrario, hablar como un ser histórico, pero no reconocer su condición de hijo de Dios. Hoy en día encontramos incluso en nuestra iglesia, en algunos movimientos, una muy fuerte corriente en donde de alguna manera queremos alcanzar la divinidad, de alguna manera desperdiciando o obviando nuestra condición humana, por ejemplo. Eso es como en especial cuando por medio de prácticas religiosas muy rigurosas se cree que se va a alcanzar la perfección espiritual. Y resulta que ahí lo que estamos diciendo es que pues la gracia no es efectiva como debe serlo. Entonces, hoy en día hay peligros como ese, peligros donde creemos que solamente con nuestro ejercicio de voluntad por medio de nuestras prácticas religiosas, pues vamos a alcanzar la perfección y la gracia y la bendición de Dios, y resulta que una parte la hace nuestra voluntad, pero sobre todo es gracia. Porque, como diría San Pablo, no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Hoy en día, pues, preguntamos también esto, para que tú te hagas en tu casa esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los mayores peligros que enfrenta el mensaje de Jesús hoy? Ojalá que podamos trabajar esta pregunta en nuestras casas, en nuestros hogares, y así podamos seguir conociendo un poco más de Marcos. Que el Señor los bendiga.